Gracias por mantenerse con nosotros, 7:45 minutos de la mañana, y ya va a entrar en escena don Eduardo Cruzan, diputado del Partido Restauración Nacional, para poner en perspectiva lo que, bueno, de una vez lo que estaban diciendo dos analistas. Así que buenos días, don Eduardo. Usted escuchó lo que decían dos analistas, una lectura de lo que está pasando en el Partido Restauración Nacional. La falta de experiencia en el manejo de lo político, son las disputas por el tema económico, por el tema de poder de cara a las elecciones municipales. Hay quienes dicen Eduardo Cruzan tiene mucho poder en el manejo del proceso electoral dentro del IBON, por ejemplo. Es también diferencias de cara a, bueno, que no tenía ese soporte Fabricio Alvarado dentro de la estructura del Partido Restauración Nacional. Yo comparaba con lo que pasó un poco con Abel Pacheco en la Unidad Social Cristiana en su momento. ¿Qué piensa usted, Eduardo Cruzan, que ha sido convivir con estas diferencias a lo interno? Y se estallaron muy pronto y no como sucede en otros partidos en Liberación Nacional que se manejan. Es un gusto poder estar aquí. Yo diría que las diferencias entre el Comité Ejecutivo del Partido Restauración Nacional y el entonces candidato presidencial Fabricio Alvarado no son de ahora. Venían, yo diría que desde finales de la primera ronda ya se sentía esa diferencia. Creo que se agudizaron en la segunda ronda, y en algún momento hicimos algún esfuerzo para tratar de conciliar a las partes, porque nosotros creemos que siempre se debe hacer el mayor esfuerzo para tender puentes, para unir y no propiciar que se dé un divorcio. Por lo menos yo creo que, aunque muchas veces han existido diferencias de alguna naturaleza entre mi esposa y yo, sin embargo, yo tengo 35 años de matrimonio, porque hemos tenido la madurez necesaria para poder recomponer las cosas cada vez que ha sido necesario. Y por lo menos tratamos de hacerlo en un momento dado. Esperábamos que las partes tuviesen toda la madurez del caso para poder conciliar las cosas como se hace normalmente cuando se tiene cierta experticia política, pero me parece que no se volvió irreconciliable, y pues terminó en ese divorcio que se anunció en el día de anteayer, y pues cada una de las partes toman caminos diferentes, y lo que resta es desearle el mejor de los éxitos a los excompañeros y al excandidato Fabricio Alvarado por el camino que ha tomado. Chocan esos liderazgos, vamos a ver, Jonathan Prendas versus Eduardo Cruzan de cara a la reforma fiscal. Chocaban liderazgos Carlos Avendaño versus Fabricio Alvarado. Es así, o sea, usted dice que las diferencias venían desde el inicio. ¿Tenían también que ver con el control de los recursos dentro de la organización política, Carlos Avendaño versus Fabricio Alvarado? Bueno, yo diría que no. Yo diría que de eso no se trataba. Yo creo que en un momento dado el Partido Restauración Nacional, que era un partido que históricamente había sacado un diputado, al verse en primera ronda
con 14 diputados y con la posibilidad de tener el Ejecutivo. Y con la posibilidad de tener el Ejecutivo, tenemos que ser sinceros que esa explosión tan abrupta, tal vez el partido no estaba totalmente preparado para asumirlo. Eso es como muchas veces que usted tiene una pequeña tienda con capacidad para vender 50 piezas de ropa y que de la noche a la mañana le aparecen 200 personas queriendo comprar. Entonces se te agota el inventario. ¿Y por qué no estaba preparado? Y eso creo que es lógico, porque es un partido que nace en el 2005, el 5 de febrero del 2005, y siempre lo que había obtenido era un diputado. Entonces, la verdad es que no estaba preparada para recibir 14. Creo que muchas veces cuando no se está preparado para recibir ciertas cosas, a veces no se saben valorar en su plena dimensión. Sería por eso que, vamos a ver, esas diferencias eventualmente habrían hecho que Fabricio Alvarado recurriera a estas personas que hoy se les llama una estructura o se le investiga por el hecho de tener una estructura paralela, esas diferencias, y lo obligaron a él a generar esa estructura paralela que hoy ustedes cuestionan y que está siendo también cuestionada por el Tribunal Supremo de Elecciones, porque él no lograba tener ese manejo de recursos dentro de la organización durante la campaña. Bueno, yo no puedo hablarle de esa situación particular porque no estuve inmersa en la misma, ya que yo fui el gran general de la campaña en la provincia de Limón. Yo fui el que trabajé toda la campaña de Limón, y afortunadamente en Limón trabajamos todo por la ruta correcta, yo diría, hicimos todo a través de los mecanismos partidarios, y no tenemos ese tipo de problemas que hoy existen en otras latitudes. ¿Afloran diferencias ahora de cara al proceso electoral de las municipales? Se habla de Eduardo Cruzan muy fuerte dentro de Limón. Bueno, versus, digamos, la otra tendencia o los otros grupos dentro de Restauración. Bueno, yo tengo que decir que cuando iniciamos el proceso en Limón, Restauración era casi inexistente. Nosotros empezamos a vender Restauración Nacional en Limón. Eduardo Cruzan fue el que hizo 110 vallas promocionando la candidatura de Fabricio Alvarado en Limón, que instalamos desde el puente del río Zigzaola hasta Pocosí. Yo fui el que hice todo ese trabajo, de manera, fui el que monté toda la estructura del Partido Restauración Nacional en toda la provincia de Limón, en los 6 cantones, porque yo venía de un partido donde fui entrenado, donde nací y fui entrenado para hacer ese tipo de trabajo como es la Unidad Social Cristiana, tengo que decirlo. Yo fui militante del Partido Unidad Social Cristiana durante muchos años, fui regidor municipal, presidente municipal por parte de ese partido, y fue trabajos que hice en muchas oportunidades. Lo hice para Rafael Ángel Calderón, lo hice para don Miguel Ángel, e incluso en la campaña don Luis Fisman me pidió que lo acompañara y le dije que no quería, de manera que fue un trabajo que yo conocía y fue lo que hicimos, y a la postre ese trabajo dio como resultados 3 diputados. Entonces es una estructura que existe ahí y que fue montado, y lo digo no por vanagloria ni mucho menos, lo digo en su verdadera dimensión, fue montado por este servidor en Limón, de manera que y esperamos
poder mantenerlo ahora de cara a las elecciones municipales y estamos, por supuesto que ya estamos trabajando las diferentes candidaturas en los diferentes cantones. O sea, usted se lo ha ganado, lo que usted dice, por su experiencia, su amplia experiencia en política. Y por el trabajo que se ha hecho. Le puedo entender. Entonces, ahora, don Eduardo Cruzan, ¿los dividió el plan fiscal? Su liderazgo en el tema del plan fiscal versus el liderazgo que venía trayendo también Jonathan Prendas. Yo diría que no, porque yo pienso que Jonathan Prendas y yo coincidimos plenamente en los temas fiscales, en tema canasta básica, en tema educación, en tema salud. Pero usted fue la figura que salía, sí, y en un momento era él la figura. No, porque lo que pasa es que él no era parte de la comisión, sí. No era parte de la comisión, entonces él era la coadyuvancia. Los miembros de la comisión fuimos don Carlos Avendaño y este servidor. Entonces Jonathan Prendas, basado en la experiencia que él ha tenido como asesor en esta Asamblea Legislativa, pues ayudaba en alguna medida en algunos temas que particularmente a él le parecía, pero creo que nunca tuvimos problemas en ese sentido, porque los 14 diputados siempre tuvimos solidez en cuanto a nuestra posición de cara al plan fiscal, de manera que eso no ha sido lo que ha provocado el resquebrajamiento. Hay un reclamo del manejo de esa estructura o esas figuras cercanas a Fabricio Alvarado, de cómo manejaron la campaña con posibilidades a ganar. Hubo un reclamo de parte de ustedes en ese sentido. ¿Tiene eso que ver con la afirmación de Carlos Avendaño, que dice: un día, si quieren, les digo dónde estuvo el fraude? Todos los viernes esperábamos una encuesta que era falsa. ¿Tiene que ver con que esos resultados que mucho se manejó por parte de estas figuras, tiene que ver con eso, con que se generaron grandes expectativas y que no obedecía a una realidad tan tangible, aunque otras encuestas sí hablaban de un crecimiento obvio, lógico, notorio? Bueno, yo le tengo que decir que para nosotros fue sorpresiva la pérdida de Fabricio Alvarado, porque nosotros esperábamos todos los viernes la salida de una encuesta, la de Opol, que le daba una contundencia a Fabricio. Inclusive en las redes sociales siempre publicaban hasta una especie de muñeco que decía: ya viene Opol, y eso alegraba a todos los simpatizantes de don Fabricio, y se esperaba con anhelo esa encuesta, y siempre era contundente, de manera que en Limón, donde nosotros ganamos Limón en primera ronda y lo ganamos en segunda ronda, y en primera ronda lo ganamos casi con un 41%, que nosotros dijimos que si en las otras provincias se hubiera dado el mismo comportamiento, no hubiéramos tenido que ir a una segunda ronda. Y en Limón mantuvimos ese porcentaje aún en segunda ronda, pese al gran esfuerzo que hizo el PAC. Entonces nosotros, como veíamos esas encuestas y veíamos lo que teníamos en Limón, casi que estábamos seguros de que Fabricio se iba a convertir en el presidente de la República. Cuando empezamos a recibir los primeros resultados, pues para nosotros fue una cuestión casi que increíble, y más aún cuando la diferencia en segunda ronda llega a ser tan aplastante, porque en realidad fue una derrota aplastante, para decirlo de alguna manera. Fabricio, después de haberle metido al PAC en primera ronda más de 100,000 votos de diferencia, y que en segunda ronda le metieran esa gran diferencia, es decir, casi que duplicaron la votación, tomando en cuenta la diferencia. Entonces eso fue sorprendente. Entonces ahora escuchamos por ahí que esa encuesta no era rigurosa ni lo más confiable, y nosotros no sabemos cómo se manejó, pero
está siendo ampliamente cuestionada. Gracias, Eduardo Krushan, diputado de Restauración Nacional, y también a ustedes por habernos acompañado. El tiempo se nos fue. Tengo que regresar al estudio principal con más información. Muchas gracias a nuestra directora Laura Martínez por esta amplia información. Hasta que llegamos con la presente edición de la revista de Costa Rica Noticias. Los invitamos a las 5:30.